¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Astrólogos. El día de hoy estudiaremos las características de Marte. Sin embargo, me gustaría comenzar con una reflexión. Seguramente habrás visto en TikToks, en videos cortos de YouTube, en Reels de Instagram, mucho contenido respecto a la manifestación, la importancia en la vida cotidiana que tiene el hacer decretos. Y por supuesto, todas estas herramientas son muy valiosas para que las personas nos sintamos inspiradas a lograr nuestros objetivos, a cumplir nuestras metas. Sin embargo, a veces como divulgadores o divulgadoras se nos puede olvidar hacer algunas puntualizaciones importantes. Para empezar, la magia per se, la magia en sí misma, no involucra pedir deseos. Tampoco delegar responsabilidades a entidades más grandes, misteriosas o simplemente deidades. Todo buen mago, toda buena bruja sabe que hacer magia es simplemente lograr a través de sus propios medios que las cosas pasen. Hacer magia no es otra cosa que materializar nuestra voluntad, traer a la realidad concreta nuestros deseos más íntimos y puros, en aras, por supuesto, de un bien mayor, de un bien común. Ahora, dejemos un segundo esta reflexión. Pensemos en otra cosa, mucho más sencilla. Cualquier forma de vida en el universo, para existir, necesita consumir recursos. Simplemente con la respiración, los seres humanos necesitamos movernos, expandirnos y al desarrollar nuestras capacidades, al vivir, consciente o inconscientemente estamos modificando nuestro entorno. Aunque yo no me esté moviendo y aunque yo me quede muy quieto, mi voz está produciendo una pequeña brisa que no sé dónde va a parar. Mi aparato respiratorio está emanando un ruido que está interrumpiendo el silencio de mi exterioridad. De manera que cualquier forma de existencia en el universo, por pequeña que sea, conlleva un impacto en el entorno donde vive. Si combinamos las dos reflexiones, hacer magia es hacer que tu voluntad se convierta en una realidad concreta y vivir per se es modificar tu entorno, podemos tal vez deducir que si de cualquier forma vivos estamos modificando nuestro entorno, si de cualquier forma nuestra existencia va a tener un impacto en el universo, pues utilicemos la magia para que ese impacto sea consciente y sea en aras de un bien mayor. Esa es simplemente una reflexión. Empecemos pues con las características de los planetas en la astrología. Recuerden que en la astrología un planeta es una representación de una parte de nuestra esencia. Está el Sol, por ejemplo, que funciona como la identidad, como el centro. Gracias a la potencia y a la gravedad del Sol, todos los demás planetas están juntos, formando un sistema hipercomplejo, pero perfecto. Luego llega la Luna y nos habla de las emociones, de los sentimientos. Yo soy con el Sol, pero yo siento con la Luna. Yo intuyo, yo cuido a otros. Pero después llega Mercurio, porque yo soy con el Sol, yo siento con la Luna, pero yo me comunico con Mercurio. Yo pienso con Mercurio. Entonces, dependiendo de dónde esté cada uno de los planetas en nuestra carta natal, va a ser la forma en la que nosotros desarrollamos esas características o ejecutamos esas acciones.
Luego vendrá Venus, Venus que nos ayuda a vincularnos, que nos ayuda a encontrar la belleza y, en pocas palabras, Venus que rige la manera en la que nosotros disfrutamos la vida. Pero por ahí, rojo, profundo, gallardo, llega el planeta Marte. Y Marte nos va a enseñar lo importante que es la afirmación. Marte nos introducirá al mundo de la voluntad, de las acciones, de saber que existir, como lo decía al principio, es transgredir el entorno y mejor hacerlo de una manera consciente para saber cómo actuamos, desde dónde, cuáles son nuestras formas constructivas y destructivas de hacer las cosas. Para eso hay que estudiar al planeta rojo, al planeta Marte. Y arranquemos desde ahí. Y quizá podemos empezar desde una perspectiva mitológica. Si nos fuéramos a algo muy superficial, nos daríamos cuenta que Marte está relacionado con el dios griego Ares y luego entonces tiene que ver con la guerra. Pero es importante abrir un poco el panorama, porque resulta que Marte tiene un pasado. Marte en realidad estaba asociado en un principio con la agricultura, en general con los trabajos de campo. Qué curioso, por un lado la guerra, que es tan mortífera, tan destructiva, tan sangrienta, y por otro lado el campo, que es tan noble, tan laborioso, tan constante, incluso tan rutinario. Es muy interesante que los campos más fértiles son donde más muertes ha existido, donde más material se está pudriendo y está alimentando los cultivos. De manera que no suena ya tan extraño que Marte esté relacionado con la muerte, pero también con la vida. Algo que tiene en común el trabajo de un agricultor o de una agricultora y de un soldado es el esfuerzo físico. Es un trabajo que se hace mayoritariamente en la realidad concreta, de manera que podríamos decir que Marte, más allá de la guerra y la agricultura, es el dios del esfuerzo, de la transformación del entorno, como lo había mencionado antes. Ahora, sí hay diferencias muy específicas entre Marte y Ares, y por tanto me hace mucho sentido que nos quedemos con Marte. Marte cabalga un carro que está jalado o tirado por 2 caballos, virtud y honor. Por el contrario, Ares siempre estaba acompañado por sus hijos, uno referenciando al miedo y otro referenciando al terror. De manera que Marte se antoja como un dios mucho más maduro, mucho más centrado, sanguinario, con límites y con causas. En contraste con Ares, Ares era un jovencito adicto a la batalla, adicto a la sangre, adicto a la muerte, que a veces incluso hacía guerra simplemente por el disfrute de hacerlo. Ahora, si lo viéramos desde una perspectiva astrofísica, nos daremos que tiene todo el sentido del mundo que las personas en la antigüedad hayan decidido que Marte es el planeta de la guerra, porque su color es rojo. A simple vista podemos observar que es el planeta rojo. Es muy interesante que en la antigüedad las lanzas, las hachas, las espadas estuvieran hechas con hierro, igual que las herramientas del campo. Los arados, los rastrillos, todo estaba hecho con hierro porque es un material abundante y sumamente resistente. Qué curioso, qué gran sorpresa cuando los astrónomos y las astrónomas se dan cuenta que el color rojizo de Marte en realidad se debe al óxido de hierro. Todo se conecta, todo está relacionado. Aún que no había forma de que las personas en la antigüedad supieran la composición química del planeta Marte,
tenían una intuición muy cercana a la verdad. Ahora, a Marte le toma 1 año con 322 días darle la vuelta al Sol, prácticamente el doble de lo que le toma a la Tierra, y retrograda más o menos cada 780 días. Es decir, cada año y pico el buen planeta Marte está de regreso al signo anterior. Muy bien, pues ya tenemos una visión astrofísica y ya construimos de manera muy sencilla una visión mitológica. Hay que conjugar y encontrar a Marte en la astrología. En una carta natal, la posición del planeta rojo va a decirnos mucho sobre nuestras pasiones, esos impulsos, esas acciones que estamos dispuestos a ejecutar, aun si no involucran un beneficio económico, material o directo. Si Venus es el gusto, es el deseo de disfrutar la vida sintiendo, Marte es la voluntad de disfrutar la vida haciendo, ejecutando. Tiene mucho que ver con la determinación. ¿Qué tan fácil me resulta comprometerme y asegurar que voy a terminar las cosas hasta donde tope, hasta las últimas consecuencias? O más bien soy una persona un poco más laxa, mucho más relajada. ¿Qué tan competitivo soy? ¿Quiero ser el primero, la primera en la categoría? ¿O me da francamente igual? Soy una persona muy tranquila que no requiere ese tipo de autoafirmación. ¿Qué tan intrépidos somos? ¿Estamos envalentonados o somos más bien temerarios o al contrario? Somos mucho más prudentes, tenemos un Marte a lo mejor en agua, tenemos un Marte en aire y sí somos intrépidos, pero más en lo conceptual. Sí hay intensidad y efervescencia, pero más en lo emocional. O le entramos directo al quite, en caso de que lo tengamos en algún signo de fuego o de tierra. Otra característica, el coraje. ¿Qué tan fácil resulta para mí defender mis posturas, mis convicciones? Apenas estoy escuchando que alguien está diciendo algo que no está a favor de lo que yo pienso, tengo que decirlo. Siento la necesidad de expresarme, ¿o no? No me importa si la otra persona piensa diferente, yo me quedo con mi verdad y todos contentos. Dentro de las cuestiones no tan positivas, porque hemos hablado que Marte tiene mucho de bueno, nos ayuda a actuar, nos ayuda a ejecutar cambios en la realidad que consideramos necesarios. También está muy relacionado con la sexualidad, cómo la vivimos, desde dónde, para qué la utilizamos, qué tan presente está en nuestras vidas, cómo la entendemos. Esto es muy importante. Si nuestra sexualidad está más relacionada con el pensamiento, aire, con el cuerpo y la sensación, los estímulos sensitivos, tierra, o si está más relacionada con el dominio, la conquista, el poderío, fuego, o simplemente con las emociones, con la intensidad espiritual, que también es muy importante. La magia se puede desarrollar de una manera muy acertada, muy funcional desde la sexualidad. Eso sería más un arte marcial, la capacidad de utilizar el cuerpo y sus impulsos con un bien o con un fin superior. Muy bien, pero vamos a estudiar ahora la parte menos dulce, menos constructiva del buen Marte, y es que, por supuesto, el planeta rojo está relacionado con precisamente el enojo. ¿Qué tan fácil o difícil nos resulta perder los estribos? ¿Qué tan fácil o difícil nos puede molestar algún estímulo externo? Y, sobre todo, ¿qué hacemos una vez que estamos enojados o enojadas? ¿Lo manejamos bien y encontramos una salida no destructiva para ese enojo? ¿O nos dejamos llevar y perdemos la cabeza con tal de saciar ese deseo de destrucción y violencia? Hay que tener mucho cuidado a las personas que tengan un Marte fuerte en sus cartas natales también.
¿Qué tan propensos o no estamos al conflicto? ¿Le entramos al quite? ¿Intentamos mediar las cosas? ¿O definitivamente huimos para no generar ninguna controversia con ninguna persona? Recuerden, en la astrología, en el tarot, en todas las cuestiones esotéricas, no hay buenos ni malos, solo hay excesos y armonías. Si me cuesta mucho trabajo enojarme, si no sé qué hacer cuando estoy enojado y me lo aguanto y me lo callo y lo guardo, eso es un exceso. Igual de peligroso que el exceso de ser agresivo y violento a la menor provocación. Entonces, bueno, tómenlo como una invitación a reflexionar en sus enojos, en lo fácil que les puede resultar o no la autoafirmación, qué tan impulsivos son, para bien o para mal, qué tan relacionados están con la violencia. Libra, por decir un ejemplo, se relaciona muy mal con la violencia, son personas más bien diplomáticas y cuando terminan de funcionar las palabras, se bloquean, pierden. Se pasman como una zarigüeya. En contraste con Aries, que apenas si dicen algo que no está tan en sus estándares, pues ya entraron con todo y hasta donde tope y no sé qué. También tiene que ver con qué tan dominantes somos. Al final, la guerra es un ejercicio de poder y tiene mucho que ver con la competencia. Entonces, las personas con un Marte potente les gustarán los deportes, les gustará probarse, medirse, y esto, de nuevo, no tiene nada de malo si encontramos la forma de canalizarlo. ¿Qué tan irritables somos? ¿Qué tan impacientes somos? ¿Qué nos hace enojar? Un Marte en Acuario. Pues me dijiste que yo soy un tal por cual, me da lo mismo. Que sí, que yo, que no sé qué, que toda mi familia, me da lo mismo. Oye, ¿cometiste una injusticia? Ya no me da lo mismo. Oye, Marte en Géminis, ¿qué dijiste? Lo que dijiste es importante y te tienes que retractar. Me puedes hacer lo que quieras, pero no me puedes obligar a pensar de una manera u otra. Es decir, si lo viéramos desde una perspectiva general, tiene todo el sentido del mundo que Marte sea el último de los planetas personales, porque conjuga las características de los que hemos visto hasta ahora. Uno actúa, Marte, según su identidad, el Sol, pero a veces también nuestras acciones están nutridas por las emociones y los sentimientos, por el deseo de cuidar, de proteger, de maternar. Luna, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Para eso se va a la guerra, para cuidar a los nuestros. Pero también está relacionado con Mercurio. Las guerras comienzan cuando termina la capacidad de la palabra. De la misma forma, las guerras terminan cuando se pueden abrir puentes al diálogo. Mercurio. Veremos que también está relacionada por ahí la estrategia militar, pero ya la estudiaremos con el planeta Palas. Luego llega Venus. Venus con la violencia, Venus con el valor, Venus con la belleza y la vida. De manera que Marte va a ser el culmen, diría yo, del individuo. Somos para conocernos, somos para sentir, somos para iluminar a otros, somos para expresarnos, somos para sentir, somos para disfrutar, somos para hacer, somos para transformar. Y como lo dije al principio del video, si de cualquier forma, vivos o muertos, vamos a generar un impacto en el entorno, mejor que nuestras acciones sean conscientes, mejor que nuestro deseo sea puro. Y algunos encontramos en los astros herramientas para ser más conscientes de nuestros actos. Adiós, gracias.